Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, reencontrarnos una vez más. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló el lunes 8 de marzo todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea bloquean las propuestas presentadas en la Organización Mundial del Comercio para ayudar a los países pobres a conseguir vacunas con mayor rapidez. El evangelista Luis Palau murió el jueves 11 en Estados Unidos a los 86 años. La noticia fue comunicada por la asociación que lleva su nombre, que indicó que murió en su casa luego de una batalla de 3 años contra el cáncer de pulmón en etapa 4. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Muy bien, agradecido a Dios de estar con ustedes. Bueno, un placer como siempre tenerte, Alberto. Saludamos a Ian Eises. ¿Cómo estás, Ian? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú hoy? Muy bien, con ganas de compartir un programa que sin duda vamos a hablar sobre todo también de la muerte del evangelista Luis Palau, que sin duda a todos nos toca. Seguramente todos hemos leído o escuchado a Luis en algún momento. Saludamos a Walter Arbilli. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Muchas gracias, acá contento y esperando poder vacunarme, así estamos juntos en el estudio. Bien, cierto. Bueno, en Uruguay se inició hace un buen rato ya la vacunación. Walter nos acompaña a través de Skype, respetando las Es demasiado medidas. joven todavía para vacunarse. Es joven, sí. Saludamos a Robert Brasil también en los controles, que también es muy joven, que está con nosotros allí también en la producción. Como siempre, Victoria Pereira, quien les habla. Vamos a hablar de Brasil, nos vamos hacia ese vecino país, porque Lula da Silva, el exmandatario, les contamos que al respecto un juez de la Corte Suprema de ese país anuló todas las sentencias contra el expresidente brasileño. Información que tomamos de BBC Mundo. Contarles que el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló el lunes 8 de marzo todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachin atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar esos casos. La Fiscalía General ya ha adelantado que pretende apelar el fallo de Fachin, lo que llevaría a la decisión individual del magistrado al Pleno de la Corte Suprema, de 11 miembros, o a la segunda sala del máximo tribunal, que debería confirmar o anular la resolución. Los citados casos son procesos relacionados con un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, una casa de campo en la localidad de Atibaia, una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario, y otras supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht. En el primero de ellos, Lula fue condenado a 12 años de prisión. En el proceso de la casa de campo, la sentencia fue de 17 años y en el proceso referido al instituto aún no hay sentencia firme. Por esas condenas, Lula pasó 580 días en la cárcel y fue liberado en noviembre de 2019, después de que la Corte fallara que una persona solo puede entrar en prisión cuando no le queden apelaciones posibles. Lula, de 75 años de edad, gobernó el país más poblado y la mayor economía de América Latina entre 2003 y 2011. Fue encarcelado y condenado por malversación de fondos en 2018, lo que le impidió presentarse a las elecciones de ese año. Salió de la cárcel en noviembre del año 2019, pero no pudo presentarse a las elecciones debido a sus antecedentes penales. El habeas corpus dictado por Fachin le permite a Lula recuperar sus derechos políticos y abre el paso a una eventual candidatura en las presidenciales del 2022, siempre y cuando la decisión del magistrado se mantenga y el exmandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces. Vamos a hablar de esta decisión, Walter, entonces, del juez de la Corte Suprema de Brasil, donde, como les decíamos, quedaron anuladas todas las sentencias contra el expresidente brasileño, algo que no es definitivo. Es una situación compleja. Nosotros vamos a dar simplemente una mirada, por lo menos, para estar aclarando esta noticia que surgía en estos últimos días, donde por ahí vemos figuras políticas que en su mejor momento y en estos, a veces, en sus peores momentos, de alguna manera resurgiendo, pero hay que ver y hay que matizar estos hechos políticos también un poco, Walter. Sí, es una realidad que la clase política de ambos lados, ¿no? Uh-huh. O los que están en el poder, por todos los medios buscan lograr sus objetivos y aún pasar por encima de la justicia, que, como se dice ahí,
el fin justifica los medios. Sí. Para todos es sorpresivo. Estábamos hablando justo un poco antes que no teníamos idea de que podía pasar esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está sucediendo y tenemos que analizar lo que está pasando, ¿no? Y esto no es nuevo. Pasa y pasa aún en familias, en pueblos, reinos, imperios, naciones, en distintas formas de gobierno y aún en democracia también, que tantos la defienden. Es una realidad que es una forma de gobierno, creo que es la mejor que se puede encontrar en el mundo humano, pero bueno, tiene sus falencias, sus fallas, ¿no? Uh-huh. Y también voy a hablar sobre una frase que está acuñada en estas latitudes: lo político por encima de lo jurídico. Sí. O si no, también la otra que dice por ahí, las dos bibliotecas jurídicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos que recordar primero que nada que los políticos son seres humanos, no son superhumanos sin debilidades, defectos, ansias de poder, orgullo y avaricia. Es algo normal. Pero también es interesante la situación que se da, ¿no? Que Luis Ignacio Lula da Silva tenga 10 causas o situaciones irregulares de carácter deletivo, entre sentencias, causas abiertas, juicios que ya fueron cerrados y ahora son anulados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no creo que sea casualidad. Todo esto es muy triste, ¿verdad? Para Brasil y para su clase política de ambos lados. Y no es que lo más triste es que salga libre, sino que se anularan las causas, no porque es inocente, se demostrara que realmente es inocente de lo que se le acusa, sino por un tema de falta de competencia, según lo explicó, bueno, en el artículo más arriba lo dice, ¿no? Sí. Que por quien lo encontró culpable no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar los casos, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir? Demos gracias que también nosotros tenemos un Dios que es justo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, que juzgará a todos los seres humanos de todos los tiempos, pero con verdadera justicia. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, verdadera justicia. La justicia humana falla y vamos a tener que convivir con ella y no nos queda otra, pero también no hay otra forma por ahora, pero un día va a haber esa justicia divina y está cerca ese día. Según la carta de Pablo a Timoteo en su segunda carta en 4.1 dice claramente: un día habrá un juicio para toda la humanidad. Pero tenemos un problema. ¿Qué vamos a decir a nuestro favor en ese juicio? Y es una realidad que absolutamente no podemos poner nada a nuestro favor. Dice la Biblia en Romanos 3.10 que no hay justo ni aún uno. Nuestra justicia no sirve de nada. Por eso cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, según la carta a Gálatas 4.4. Todo el peso de la justicia, la sentencia y la ira de Dios fue sobre la persona del Señor Jesucristo por nuestros pecados. En la segunda carta a los Corintios dice así, en el capítulo 5, versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora miremos juntos lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, que dice así en la traducción Nueva Viviente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Todos, absolutamente todos, estamos muertos, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro suficiente y único Salvador, automáticamente queda anulada el acta con los cargos que había en contra de nosotros. Jesús pagó el precio de la condena por ser hallados culpables de cada uno de los pecados que hicimos, hacemos y haremos. Miremos un poco más lo que dice el versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. El acta decía culpable. No voy a entrar en detalles, pero el lenguaje de Pablo aquí se refiere probablemente a una práctica antigua de clavar la evidencia escrita de la cancelación de una deuda.
¿sí? Por algún problema en un lugar público, como aviso de que el acreedor ya no tenía más deuda o demanda sobre el deudor, queda cancelada. Y bueno, Jesús hizo eso por nosotros, ¿sí? Pero bueno, como decía antes, teníamos que aceptar esta obra en la cruz para que esto sea eficaz en nosotros, ¿sí? Fue necesario que hubiera una víctima clavada en una cruz como Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, Dios clavó la ley en su cruz. Por ello, el pagaré o la escritura de deuda que era contra nosotros quedó cancelado. No como en los juicios humanos que a veces cerran o son anulados por un error, no por inocencia. Jesús, el inocente Cordero de Dios que quita el pecado, pagó la deuda por nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿aceptaste que tomara tu lugar en la cruz y que clavara el acta de tus deudas al precio de la sangre de Jesucristo? Si disfrutas de esta verdad, vivamos en santidad como testimonio de esta realidad. Y si no la aceptaste, esta verdad, ¿qué esperas? Nuestro deseo y anhelo es que tú puedas abrazar esta verdad y poder tener el acta esta que está en contra tuya anulada por medio de Jesucristo. Continuamos en la revista radial, vamos a hablar de las vacunaciones en todo el mundo porque Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea están bloqueando propuestas presentadas en la Organización Mundial del Comercio para ayudar a los países pobres a conseguir vacunas con mayor rapidez. Un año después de que la COVID fuese declarada como pandemia, la alianza People's Vaccine alerta de que los países en desarrollo sufren una escasez crítica de oxígeno y suministros médicos para hacer frente a la COVID-19. A pesar de ello, la mayoría aún no ha podido administrar ni una sola dosis de la vacuna, mientras que los países ricos han vacunado a su población a un ritmo de una persona por segundo durante el último mes. La mayoría de estos países ricos, como Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, están bloqueando una propuesta presentada por más de 100 países en desarrollo que se debate en estas horas en el seno de la Organización Mundial del Comercio y que permitiría acabar con el monopolio de las empresas farmacéuticas y aumentar la producción de vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19. Esta medida debe adoptarse de manera urgente a fin de garantizar que los países más pobres puedan acceder a dosis de estas vacunas que necesitan desesperadamente. Se prevé que un mayor número de países pobres reciban dosis de las vacunas en los próximos días gracias al mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, también llamado COVAX. No obstante, la escasez de vacunas implica que a mediados de año tan solo se habrá vacunado a un 3% de la población de estos países y una quinta parte, en el mejor de los casos, a finales del 2021. Francia ha instado a aumentar la producción en los países en desarrollo, mientras que Estados Unidos ha tomado medidas para incrementar la propia. Sin embargo, hasta el momento, ambos países siguen defendiendo el monopolio de las corporaciones farmacéuticas. Para controlar el virus, es imprescindible que se produzcan dosis suficientes de las vacunas en distintos lugares del planeta y a un precio asequible, que esas vacunas se distribuyan equitativamente en todo el mundo y que se administren de forma gratuita a las comunidades locales. Hasta el momento no estamos cumpliendo con ninguno de estos 4 requisitos, dice el artículo que tomamos de UNAIDS, o una página que tiene que ver ya más que nada con la lucha contra el SIDA, pero que de todas maneras se toma el tiempo para hablar de esta temática, porque, bueno, allí lo decía el artículo, el fondo COVAX, ese fondo que se ha armado entre diversos países para poner dinero allí, que después se tengan derechos los países a recibir las vacunas. Bueno, incluso el propio presidente uruguayo reconoció en los últimos días que fue difícil acceder a las vacunas a través de ese mecanismo, sino que lo hizo por afuera. De hecho, Uruguay por estas horas ha iniciado la vacunación y también en otros países de América Latina, pero como les decía, el fondo COVAX por ahora parece estar un poco trancado, un poco obstruido. Así que vamos a hablar entonces, Alberto, de una vacunación que a vos ya te tocó en estos días. ¿Te vacunaste? Sí. Uh-huh. ¿No dolió? ¿O poquito? No, nada en absoluto, ni veo nada amarillo ni nada verde, estoy bien. Con la de Sinovac. Bien, resumiendo la lectura vuestra, quiero reiterar algo. Los países ricos vacunan a una persona por segundo, mientras que la mayoría de las naciones pobres aún no han puesto ni una sola dosis. Uh-huh. Leían ustedes que Estados Unidos y el Reino Unido y la Unión Europea bloquean las propuestas presentadas en la Organización Mundial de Comercio
para ayudar a los países pobres a conseguir vacunas con mayor rapidez. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Ujú. Porque parece que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como el Reino Unido, se olvidan de que este virus es transnacional, transcultural y que llega a todos los sectores. Entonces, cuando yo escucho esta noticia que ustedes leyeron muy bien, no parece real lo que uno está escuchando. ¿Qué es lo que no parece real? ¿Cómo el egoísmo aflora? Recordemos que en otra época el Reino Unido envió tantos misioneros al mundo, fue un gesto de bondad, de misericordia, de generosidad. Estados Unidos hizo lo mismo, enviando misioneros a todas partes del mundo para que el mensaje de la cruz llegara a las naciones y a los perdidos. Y no debemos olvidar que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al Plan Marshall, se salvó del hambre. Entonces, ¿con qué rapidez el ser humano se olvida de los momentos malos? Ujú. Por eso es bueno apelar a la memoria. Y hay un peligro latente en todo esto. Y es que en esta pandemia uno no puede especular, porque este virus es anti-élite. No reconoce banderas, recién lo dije, ni poder económico ni político. Cuantos más países tengan su población vacunadas o inmunizada, más seguro va a estar el globo, más seguro va a estar el mundo. ¿Y por qué asistimos a este empoderamiento del egoísmo de las naciones consideradas del primer mundo? Además, el egoísmo también se manifiesta en el amiguismo. Varios países se vieron manchados y nosotros tocamos esa información por escándalos de vacunas gate o vacunatorios VIP. Todo esto, resumiéndolo, es porque las crisis van a sacar dos cosas: lo mejor o lo más vil de la criatura humana. ¿Debemos sorprendernos? No. Porque después de la caída, después de la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano es en una situación de corrupción moral y espiritual. Como leía hace un ratito nuestro querido hermano Walter, el apóstol Pablo lo resume bien en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se ha pedido en todas las naciones y en todos los idiomas a las personas: por favor, no se aglomeren, mantengan distancia, tengan higiene de manos. Y todavía en todos los rincones del mundo las autoridades deben enfrentar fiestas clandestinas. Hay quienes tienen cantidades descomunales de personas fallecidas y que niegan la pandemia. Dice el versículo 13 de Romanos 3: sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura. Maldicen y su boca está llena de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos, decía el apóstol Pablo en Romanos 3:10, y no conocieron caminos de paz. Pero gracias a Dios hay una salida. Gracias a Dios hay un camino. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El ser humano necesita una vacuna contra un virus, pero el ser humano necesita la salvación para su alma. Y esa salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y este camino que Jesucristo presenta: yo soy el camino, la verdad y la vida, es un camino para dos. Es un camino que Cristo quiere hacerlo contigo. ¿Estarás tú dispuesto aceptarás empezar hoy a caminar con Él? ¿Le creerás tú hoy al Señor? Continuamos en la recta final de la revista radial. Como muchos de ustedes ya lo saben, Luis Palau, evangelista y autor internacional, partió a la patria celestial a la edad de 86 años. El jueves 11 de marzo, después de una batalla de 3 años contra el cáncer de pulmón en etapa 4, el evangelista Luis Palau partió a la presencia del Señor desde su casa en Portland, Oregón, en paz, a la edad de 86 años. Durante más de 65 años, Palau trabajó arduamente en la evangelización mundial, por la unidad de la Iglesia y en la instrucción bíblica del liderazgo cristiano. Escribió más de 50 libros y predicó en forma personal en más de 500 eventos masivos en 80 naciones del mundo,
con su mensaje bíblico y cristocéntrico, cargado de potencia divina, llegó a corazones de personas de todas las edades, culturas y estratos sociales, convirtiéndose en uno de los hombres que habló a más personas en el mundo. Recibido por presidentes, empresarios, periodistas, representantes de la nobleza y distintos líderes mundiales de influencia, supo siempre con una gracia del cielo y un don muy específico de Dios llegar al corazón de los líderes mundiales a la par que al hombre y a la mujer de a pie. Por otra parte, a través de sus programas radiales que se transmiten actualmente en más de 4.000 radioemisoras en el mundo, sumado a sus programas de televisión streaming, Luis alcanzó a cerca de 1.000 millones de personas con su ministerio de más de 65 años de labor. Originario de Argentina, Palau nació el 27 de noviembre de 1934 en Ingeniero Maastricht, en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Aceptó a Cristo en su corazón a la edad de 12 años, solo 2 años después de la prematura muerte de su padre. Palau comenzó a predicar a la edad de 19 años y se trasladó a los Estados Unidos en 1960 para estudiar en la Universidad de Multnomah en Portland, Oregón. Estudió allí Luis, conoció a Patricia Scofield, la que se convertiría en su esposa y compañera inseparable por el resto de su vida. Juntos, Luis y Patricia se embarcaron en una vida de misiones, primero llevándolos a América Latina y finalmente a más de 80 países alrededor del mundo. Mirando hacia atrás, Luis Palau dijo: "No me arrepiento de derramar mis años desde que era niño por el bien de las buenas nuevas. Si me dieran 1000 vidas, las dedicaría todas al mismo llamado". El 11 de marzo entonces ya falleció Luis Palau. Se sabía que esto iba a ocurrir, era inminente, no porque a todos nos toca, sino porque también atravesaba él una etapa durísima de un cáncer en etapa 4 de pulmón. Una persona que dejó más que nada un mensaje. Sí, él mismo ya lo había anunciado. Contra toda esperanza pudo todavía llevar a cabo hace 2 años un evento en España. Y bueno, ahora está en la presencia del Señor. La muerte de un creyente siempre tiene algo de victoria también, porque vemos ahí la victoria de Cristo. Una persona humana, con todos sus defectos, está ahora en el cielo, está con Cristo. Y estamos agradecidos por su vida, su ministerio, su testimonio y su fidelidad. La grandeza de Luis Palau no es tanto en lo que él supo hacer, sino en lo que Cristo pudo hacer a través de él. Hay muchas personas muy capacitadas, muy hábiles, y su habilidad, su capacidad, a veces impide a Cristo a obrar en ellos. Son ellos los que roban el show, digamos. Pero en el caso de Luis Palau era al revés. Él mostraba a Cristo y su mensaje era cristocéntrico, era Cristo en todas partes. Y simplemente quería dejar que él una vez más nos hablara, aunque su voz ahora está sonando delante del Señor cantando himnos a nuestro buen Dios, pero él dejó en su autobiografía un mensaje para los que quedan atrás. Él dice: si estuviéramos juntos hoy, le hablaría de Cristo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le contaría sobre lo maravilloso que es morir sin miedo. Le diría que Cristo ha sido el mejor de los amigos y maestros para mí. No me falló ni abandonó ni una sola vez, ni en mis momentos más difíciles, desfavorables, ni en mi mayor soledad, ni en mis momentos de mayor terquedad, más necios, ni en los más arrogantes, ni en los más insensibles. Le aseguraría que veo su obra en cada momento de mi vida, con su fiel provisión. Dios le ha brindado a usted por medio de Jesús un camino de regreso a casa. Todos sus pecados se olvidarán, toda maldad se limpiará, todas sus heridas se pueden vendar y curar. Él le promete fuerza para hoy y esperanza clara para mañana. Es real, es bueno. Todo lo que deba hacer es acudir a Él en la cruz. Todo lo que deba hacer es decir sí a la salvación gratuita a través de su sangre. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si deseas eso, basta con orar en este mismo momento. Padre, confieso que he sido destituido de tu gloria. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Creo que, gracias a tu amor, no me has expuesto a la muerte y a la soledad. Creo que Jesucristo murió para darme vida a mí y al mundo entero.
y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Por favor, lávame con su sangre y perdona todos mis pecados. Por favor, lléname con tu espíritu y haz de mí una obra nueva. Por favor, dame la certeza de la vida eterna. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Y por fin, un saludo final que Luis grabó para la película que se ha hecho sobre su vida, y con esto quisiera terminar. Espero que el Señor te bendiga. Yo me voy pronto para el cielo. Parece que Dios me está llamando. Y cuando ustedes vengan, nos abrazamos y tenemos una gran fiesta allá en la presencia de Dios. Hasta pronto, hasta que nos vemos allá en el cielo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y solo por Él yo voy a estar en el cielo. Y solo por Jesucristo tú también puedes estar en el cielo. Un abrazo grande. Seamos hermanos y te veo en el cielo. Precioso mensaje el que escuchábamos de Luis Palau. Fue grabado hace 2 años, cuando ya cursaba la enfermedad. Cuánta energía, ¿no? Que se podía sentir allí en ese último mensaje de Luis Palau. Entonces, por lo menos, que compartíamos con ustedes. Y de esta manera queremos finalizar el programa. Le agradezco a Alberto, también a Diana, a Walter, que se quedó allí en Skype acompañando todo el programa, por la compañía, las reflexiones también y los comentarios en este programa. A todos ustedes por la sintonía. Como siempre, los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-0000540. Nos buscan en Facebook, allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos encuentran como Llamada de Medianoche Uruguay. Nos identifican por el logotipo en verde. También estamos en Instagram y en Twitter como Llamada de Medianoche Uruguay. Nos pueden escribir al correo electrónico revistaradial@llamadaweb.org y visitarnos también en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.